Listo, ya estoy grabando. Y ahora voy a... Bueno, ya un segundo, por favor. Bueno, ok, entonces vamos a Tito. ¿Recuerdan? Voy a hacer un pequeño recuento para ponernos nuevamente en el contexto. Pablo le escribe a Tito y le dice que hay problemas en la isla de Creta y hay problemas en todas las islas, en todas las iglesias que hay en la isla de Creta. O sea, en cada una de las ciudades donde hay iglesias había problemas. Y los problemas que él vio eran unos problemas bastante graves porque podían hacer que la iglesia se desviara. Entonces dejó a Tito en Creta porque parece ser que Tito era el apagafuegos de Pablo, no tanto como Timoteo, como Tito. Y estando él en Creta, Pablo le dice a Tito, mira, primera cosa que debemos hacer para poder conjurar el peligro que hay en Creta es, hay que nombrar ancianos, personas que puedan defender la fe. Eso va a ser totalmente importante. Y le da unas especificaciones de cómo deben ser los ancianos que van a gobernar la iglesia o que van a administrar la iglesia de Dios. Luego de eso dice, ok, ahora necesito que tú transmitas lo que la sana doctrina debe producir. Y le da un recuento a los padres, o sea, a los hombres adultos, a las mujeres adultas, a las jóvenes, a los jóvenes y a los siervos. Ellos en ese tiempo conformaban lo que era un núcleo familiar. Entonces, una familia estaba compuesta por papá, mamá, hijos y siervos. Entonces, por eso él da instrucciones a cada uno de los que están ahí. Y de paso le dice a los siervos que todos los que están en eminencia tienen una responsabilidad, pero los que están subordinados también tienen una responsabilidad con los que tienen eminencia, que no es su labor luchar contra ellos, porque los que tienen eminencia porque Dios se la dio. Hasta ahí vamos, ¿sí? Entonces voy a colocarles un pantallazo para que miremos lo que vamos a estudiar ahorita, ¿vale? Entonces, es un PowerPoint. Y es el Tito, voy a leerlo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Eso significa más o menos nadie rechace lo que estás diciendo. ¿Y por qué? Es que la primera palabra de este Tito 2:11 es ¿por qué? ¿Por qué razón debemos nosotros comportarnos en la manera
en que dice que la sana doctrina produce en los cristianos es porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios. Ok, este es un término que muchísimas veces no entendemos suficientemente. Y si lo entendemos, no lo comprendemos desde lo que Dios está manifestando con respecto a la gracia. Entonces, la gran mayoría de las personas sabemos que, los que son cristianos, sabemos que la gracia es, ¿alguien me puede decir una definición de la gracia? El favor. Un regalo. ¿Cómo? Un regalo que no. El favor de Dios. Ok, muy bien. Entonces, Regalo. Un regalo que no merecemos. Ok, entonces eso es la manera en que la gran mayoría de las iglesias cristianas describe la gracia de Dios. Pero resulta que la palabra gracia no significa regalo. Significa lo que preside al regalo. La razón de ser de por qué regalo. No es el favor inmerecido. El favor inmerecido es lo resultante de la gracia de Dios. Es que Dios tiene, ¿cómo? La misericordia. Más o menos, pero es que Dios tiene la voluntad de expresar su amor de una manera en la cual Él da. Eso es la gracia. Una expresión de un amor grande de Dios. Ese amor se expresa dando. Y por eso lo que nosotros recibimos y lo que muchas veces decimos, he recibido una bendición, es realmente la manifestación del amor de Dios por nosotros, lo que estamos recibiendo. Porque como dice, nosotros no somos merecedores de absolutamente nada, pero a Dios le dio el gusto de poderlo dar. En este caso, la gracia de Dios se manifiesta, el amor de Dios se ha manifestado dándonos salvación. La bendición de Dios, en el caso de lo que está diciendo Tito, es la salvación. Así que dice, esta es la razón por la cual ustedes deberían vivir tal cual como les he descrito. Esta es la razón por la cual Tito tiene que colocar a personas con estas características, estas actitudes, estas idoneidades. ¿Me explico? ¿Estamos? Esto es muy importante. Les aseguro que es muy importante porque tiene que ver con el hecho de cómo entendemos lo que sigue. Así que la gracia tiene que ver es con Dios. Nos voy a parar aquí un momentico porque quiero escucharlo. ¿Qué opinan? ¿Qué captaron? ¿Qué vieron? O sea, si estamos hablando de que la gracia de Dios es el amor de Dios, que es la voluntad de manifestarlo en muchas cosas, en muchas formas. Entonces, lo podemos ver en todo momento, en su misericordia, en su fidelidad, ¿sí? Sí. O sea que por esa razón es que la gracia de Dios nos acompaña siempre, por cuanto Dios no puede desprenderse de su gracia. Eso es más o menos como nosotros. La protección, ok. Físicamente hablando, nosotros no podemos quitarnos el brazo, a menos que tengamos un brazo que no es nuestro. Físicamente no podemos quitarlo y dejarlo ahí. No, donde vamos nosotros va el brazo. Donde está Dios, está la gracia. Ahora, el punto es nosotros que tenemos a Dios, ¿por qué razón nuestra vida no es de gracia?
Bueno, de pronto porque no estamos viviendo conforme al Espíritu Santo, quien da sin pedir nada, generosamente. Entonces debemos entender que la gracia es una parte constituyente de lo que Dios es. No es el regalo en sí. El regalo es un producto de la gracia de Dios, de lo que ya acompaña a Dios como parte de su carácter y de su ser. ¿Ok? Hola María Lucía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué ha habido? ¿Dormida? Buenos días. Mejor viéndote. Hola Dorita. Hola Clau. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Hoy se me pegaron las cobijas. Ajá. Somos dos. Más dos. Ah. Ok. Bueno, entonces estamos viendo la razón por la cual Tito ha establecido, esta es la manera en que debemos vivir dentro de nuestra familia. Ahora, fíjense que cuando Tito habla de esto, cuando Pablo le dice esto a Tito, él se refiere a la familia, pero antes de la familia habla de habla de los ancianos de la iglesia, de aquellos que administran la iglesia. Luego habla de la familia, y miren que todavía no habla de la sociedad, porque si yo arreglo el centro de la sociedad, que es la familia, y una familia es arreglada y pega a otra familia que es arreglada y pega a otra familia que es arreglada, la sociedad empieza a ser arreglada. Y si todas estas familias están coordinadas por un supervisor o por supervisores que tienen una idoneidad de una misma categoría, obviamente que las iglesias van a tener un impacto social. La gran mayoría de las iglesias piensan en un pacto social dando regalos, pero eso no es gracia, es el regalo. Ese debe ser el producto de la gracia de la iglesia hacia la sociedad. ¿Me explico? ¿Cómo se hace eso? Con el ejemplo, como se le dijo a Tito, se hace con la vida, se hace como se muestra, se hace como uno anda, el tiempo que uno pasa con Dios, no solamente el exclusivo, sino el tiempo que pasa diario, todo el tiempo con Él, el hecho de poder hablar con Dios todo el tiempo. Todas esas cosas hacen que podamos ser un factor de cambio social. Nosotros no tenemos la comisión de cambiar la sociedad. Tenemos la comisión de cambiar nuestro corazón al corazón de Dios. El resto lo hace Dios. Y vamos a mirarlo ahora. Vamos a verlo en las diapositivas, ¿de acuerdo? Voy a llevarlos nuevamente a las diapositivas. Voy a compartirles de nuevo la diapositiva. Ok, ahí estamos. Ahora bien, entendemos ahora qué es la gracia, ¿cierto? Esa gracia tiene una manifestación. Esa manifestación es la salvación. Y la salvación está para todos los hombres. No es un regalo que se haya dado para unas personas específicas. No es que Dios cogió a fulanito y sutanito y este regalo es para usted. No, el regalo está abierto y está dado para todo el mundo, dice todos. Y cuando aquí sobre todo en el griego dice todos, es todo. Todo es todo. No hay excepciones, es totalmente inclusivo. Ahora bien, ¿cómo es esa salvación que Dios dio? Él dice, voy a manifestar mi salvación. ¿Cómo es mi salvación? La salvación que depende de Dios. Él la manifestó en Jesucristo. Ahí abajo, en la parte de abajo, dice que Él manifestó eso en Jesucristo. ¿Cómo? La encarnación, que es lo que vamos a celebrar o lo que se celebra en diciembre.
la vida que él tuvo durante todo el tiempo que estuvo en la tierra, no solamente los 3 años de su ministerio, sino los 30 años anteriores, fueron una vida que fue de ejemplo para los demás. Era tan ejemplo que los de su tiempo lo recuerdan. Las personas que vivían y lo vieron a él crecer lo recuerdan claramente. Este es el hijo del carpintero, ¿cierto? Sí. Este no es el carpintero, sí. Al principio como ayudante, luego ya como el carpintero en posesión. Lo recuerdan, su vida terrenal. Así se manifestó la gracia de Dios para salvación. No es solamente el hecho de que un bebé vino al mundo y sea el niño Dios. No, es que el niño creció. Y el niño aprendió, y el niño obedeció, y el niño fue alguien que todos vieron ser una persona correcta y cabal. Y por si fuera poco, murió en la cruz. Esa muerte en la cruz es la manifestación de la salvación de Dios. Dice la palabra que de pronto alguno muera por algún justo, pero este murió por todos nosotros los injustos. Y ¿estamos hasta ahí la manifestación? Sí. Ok. Ahora, ¿qué procuró esa manifestación para nosotros? ¿Qué fue lo que nos dio? Con esa manifestación, Él pagó nuestro pecado. Dice, todas nuestras iniquidades. Todas. Por favor, entiendan ese término. La gracia de Dios entregó el regalo de la salvación. Es un regalo que nadie puede adquirir. La gracia de Dios entregó la salvación. Esa salvación implicó el pago por el pecado. Por lo tanto, todas las iniquidades fueron pagadas en la muerte de Cristo en la cruz. Y como fueron pagadas todas las iniquidades, se cumplió la justicia de Dios que dice que la paga del pecado es la muerte. Ciertamente todo aquel que comete pecado morirá. Ciertamente, Adán, si tú comes de ese árbol, ciertamente, Adán, morirás. Pero como ya se pagó por ese pecado, entonces lo que se imputa a la persona que había cometido el pecado y que ya fue pagado, lo que se le imputa es la justicia. Y por esa razón nosotros somos justos. Ante los ojos de Dios, tú y yo somos justos. Eso es exactamente lo que nosotros celebramos en la cena del Señor. Y como ya deben tener el pan y el jugo de uva, o no tienen todavía el pan y ok. Mentiras, me lo cogí. Yo sé. ¿Pueden, por favor, tomar agua, ir a buscar agua, o ir a buscar Coca-Cola, o ir a buscar lo que sea, y un pedazo de pan o una galleta o algo que vamos a celebrar? El Señor Jesús pagó todas nuestras iniquidades, y por esa razón somos justos delante de Él. Por favor, pueden buscar donde puedan. Si no lo tienen, vamos a celebrar, pero necesitamos tener estos dos elementos solo por recordación, solo para recordar. ¿Cuántas cosas alguien ha celebrado esto en su casa en estos días? ¿Nadie ha celebrado? ¿Ninguno ha celebrado la cena en todos estos días en la casa? ¿Y por qué no? Buena pregunta, ¿cierto? Si la gracia de Dios se nos ha manifestado para salvación a todos los hombres,
y tenemos la oportunidad de hablarle a cualquiera y mostrarle en la cena que Jesús murió por todas nuestras iniquidades, sería chévere hacer una cena. ¿No le parece? No tiene que ser con vino. Puede ser con jugo de uva, vino. Bueno, ¿qué fue lo que hizo? Si quieren un pedazo de pan o una galleta o lo que sea, tómenla por favor en sus manos. Y solo para recordar, Señor Jesús, el día en que fue entregado, tomó el pan y le dio gracias a Dios y le dijo, bueno, doy gracias porque esta es la última vez que voy a comer del pan y voy a beber del vino en esta tierra con este cuerpo antes de morir. Pero un día yo voy a regresar y comeré del pan y comeré del vino con mi esposa en mi boda. Pero por ahora te agradezco mucho por tener la oportunidad de mostrarle a estos chicos, estaban los 12 chicos, ¿saben cuáles chicos, no? Los apóstoles. Estaban los 12 chicos ahí. Tengo ahora la oportunidad de mostrarles a ellos cómo es su salvación. Y quiero que lo recuerden. Entonces le dice a los discípulos, miren, esto que voy a hacer es para que hagan memoria siempre de lo que hice para con ustedes. Todavía no lo van a entender bien, pero mañana lo van a entender perfectamente. Van a entender cómo mi cuerpo va a ser así, partido. Y esta muerte va a pagar toda su iniquidad. Ya no van a tener que pagar iniquidad. No tienen que ir al templo a llevar más corderos. Ya no tienen que hacerlo. Porque yo, con esta muerte en la que mi cuerpo va a ser destrozado, voy a pagar por ustedes delante de mi Padre. Y les pasó un pedazo de pan al que estaba a la derecha o a la izquierda, no sé, no estaba. Pero le pasó el pan. Yo me puedo suponer a esa persona, el que estaba a la derecha, supongamos Juan, mirando el pan y luego partiéndolo para pasarle a su compañero. Y darse cuenta que él estaba partiendo el pan. Y con eso entendió que cuando se parte el pan, Jesús murió por él. Juan entendió que al él partir el pan, él estaba siendo el objeto de por qué la muerte de Jesús. Y por eso comemos del pan, para recordar que Jesús murió por todas nuestras iniquidades. Para un judío eso era increíble, pero el Señor Jesús no se quedó ahí, porque él sabía que en la mente de un judío estaba, ok, pero la ley me ha dicho a mí
que yo debo sacrificar un cordero para expiar mi pecado. Eso está en el pacto. Entonces él les dice, y ahora tomen la copa. Sírvanse, por favor, la copa. Esta copa, quiero que ustedes recuerden a Jeremías. El profeta Jeremías les dijo que llegaría un día en que habría un nuevo pacto. Esta copa es un recorderis para que ustedes entiendan que ahora hay un nuevo pacto. Un nuevo pacto que va a ser sellado cuando al morir mi sangre sea totalmente derramada en la cruz. Cuando eso suceda, ustedes sabrán que el pacto de Jeremías ha sido sellado. Y quiero que por favor recuerden con esta copa que el pacto ha sido sellado. Entonces tomó la copa y la pasó a los discípulos. Él no la tomó, pero la pasó a los discípulos. Fíjense bien. Entonces un discípulo ahora toma la copa y toma de ella. Y ahora entiende, esta sangre, esto que está aquí, es la representación de la sangre que sella el pacto de no me acordaré más de sus pecados, porque todas mis iniquidades fueron pagadas con la muerte representada en el pan. Así que ahora sí, la copa representa la sangre del sello del pacto. Tomamos de la copa. Eso es algo que queda tan grabado que ellos, cuando ellos ven morir a Jesús, se dan cuenta. ¿Ustedes se imaginan a Juan viendo al soldado colocar la jabalina a través del costado, y que cuando sale sangre, pero sangre con agua que representa en el corazón no quedó nada? Había edematización en el corazón no quedó nada de sangre. Cuando él ve caer esa de sangre, su cerebro dice, sellado. Cuando el Señor Jesús muere, dice, consumado es, sellado. No hay forma de que alguien pueda, escúcheme bien, no hay ni una sola forma en que nadie pueda invalidar el pacto que fue sellado con la sangre de Dios. Porque el único que podría invalidarlo sería el que derramó la sangre por ese pacto. Pero como ese que derramó la sangre es Dios, el Señor, y el Señor no se equivoca, ese pacto jamás podrá ser invalidado. Así que si alguno tiene en su corazón, en su mente o en algún recóndito sitio de su ser, el que pueda perder su salvación, significaría que usted no ha creído en Dios. Porque significaría que tú no le crees a un Dios que nunca miente y nunca se equivoca. Ahora, si crees que Dios puede mentir o Dios se puede equivocar, entonces no has creído en Dios. Pero si creíste, no hay ni una sola manera, pero ni una sola manera que puedas perder tu salvación. Esa salvación fue sellada.
Increíble, ¿no? Para lo que sirve una analogía. La vivimos todo el tiempo. Es una analogía muy sencilla y muy simple. Un pan y una copa de vino. No más. Es una analogía muy simple. Pero es una analogía que encarna la gracia de Dios para salvación. Establece que tú y yo somos justos para Dios. ¿Por cuánto? Por la eternidad. Ok, volvamos, voy a volver de nuevo a la pantalla. Aquí es la pantalla. Ok, listo. Entonces, pecado pagado, justicia imputada. La justicia de Dios requiere que haya un pago por el pecado. No hay justicia excluyente. Y la paga del pecado es Jesús en la cruz. Eso es lo que a nosotros, ¿no?, nos da la libertad de toda iniquidad. O sea que la salvación no es solamente el hecho de que yo pueda estar con Dios y pueda entrar confiadamente a la presencia de Dios y que pueda tener comunión con Dios en algunos momentos. No, la salvación es algo integral. Es libertad. La iniquidad no es más mi Señor. No soy más esclavo de la iniquidad. No, si yo hago iniquidad es porque yo quiero. Yo tengo la libertad de no hacerla. No es mi amo. No me puede obligar. Al contrario, yo puedo sojuzgarla. ¿Ok? Es libertad de toda iniquidad, no solamente porque yo ahora soy parte del reino de Dios, sino además porque puedo vivir en el reino de Dios aún en esta tierra. Y por eso dice que el Señor Jesús con eso ha hecho un proceso de purificación en nosotros. Porque Él ha purificado un pueblo para Él, para sí mismo. A través de esto que hizo, Él ha purificado un pueblo para sí mismo. Esa palabra purificación que aparece ahí tiene unos sinónimos. Y hay un sinónimo que nosotros usamos muy frecuentemente. ¿Cuál es ese sinónimo? Limpiar. ¿Cuál? Limpiar. Otro sinónimo. Santidad. Maribel está soplando, sí. Santidad. Santidad. Exactamente. Santidad. Es un proceso que se llama santificación. Me fascinó esa figura de, yo sé que no es la figura de Jesús, pero más o menos así será. Jesús caminando al lado nuestro todo el tiempo, porque Él dijo, no los dejaré, yo estaré con ustedes todo el tiempo hasta el fin. Así que el proceso de santificación es un proceso que empieza desde hoy y se proyecta hasta la eternidad, y eso es de lo que está hablando en Tito. La razón de por qué la sana doctrina debe producir unas personas como las personas que se describen anteriormente es porque todos estamos en un proceso que se llama santificación. ¿Cómo empieza ese proceso? Bueno, el proceso empieza con rechazar dos cosas que son muy, muy, muy dañinas. Primero, mi impiedad. Esto es algo que está en mí. Yo de por sí, como hombre,
sin Dios no soy piadoso. Mi corazón es perverso. No solamente no es piadoso, es impío, es perverso. Eso está dentro de mí. Y lo que dice la palabra ahí es rechace. Entonces dice, ¿cómo es que dice la porción bíblica? La porción bíblica dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Gracias por la palabra. Esa es la palabra. Es tu responsabilidad renunciar. No es algo que yo, o sea, pongámoslo en términos de un trabajo. Yo no llego donde mi jefe y le digo, aquí vengo con una renuncia irrevocable. Y el día siguiente vengo a trabajar. Pero usted ya había renunciado. Sí, pero es que vengo a trabajar para volver a renunciar. ¿Eso sucede? ¿Eso es lógico? Tú renuncias y no vuelves. Renuncias y no vuelves. Esa sería la forma. Nosotros estamos en un proceso de renunciar a nuestro propio corazón. Y entiéndanlo. No, cuando el Señor dice que Él coloca su espíritu en nosotros, eso no quiere decir que nuestro espíritu, como humanos, dejó de estar ahí y se está convirtiendo en más bueno. No, 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 no. No, lo que significa es que nuestro centro como persona puede decidir entre vivir en su impiedad, que se llamaría vivir en los deseos de la carne, o vivir conforme al Espíritu Santo. Si yo quiero ser como Cristo, mi espíritu debe dejar, mi ser debe dejar de vivir como vivía con mi espíritu, con mi corazón engañoso, y empezar a vivir con el corazón del Espíritu de Dios. Y eso es una responsabilidad mía. Yo necesito tomar la responsabilidad de renunciar a mi maldad, a mi corazón impiadoso. Y no es solamente eso. La segunda parte dice que hay que renunciar a mi mundanidad, a eso que me hace ser parte de este mundo y que yo me siento satisfecho por pertenecer a. Soy globalizado en. A todos nosotros nos llevan a que todos nos coloquemos en un determinado grupo para que nosotros tengamos una identidad. Pero nunca se nos ha dicho que nosotros ya tenemos una identidad. Somos cristianos. Las demás cosas de este mundo no son las que nos definen. A nosotros nos define ese que va caminando a nuestro lado, pone una mano sobre nuestro hombro y cuando lloramos podemos llorar en su regazo, y cuando reímos nos carcajeamos junto con él, y cuando andamos con él, y cuando hablamos con él. Eso es lo que realmente a nosotros nos define. No mi mundo y no mi maldad. A eso hay que renunciar, a eso hay que rechazar, a eso hay que ponerle una mano y decirle ya no más, hasta aquí, no más, hasta aquí. Fíjense bien, es interno y es externo, pero eso se logra porque el Espíritu Santo está en nosotros, porque la gracia de Dios nos ha dado una salvación que está por encima de cualquier otra cosa. Escúchenme bien.
Si a ustedes alguien le pregunta cuál es la diferencia entre mi religión y tu religión, no te pongas a discutir que tú no tienes una religión, sino que tienes una relación. No te pongas a discutir eso porque no lo van a entender. Lo que puedes decir, sí, es, ¿sabes? La diferencia es que yo vivo porque Dios tiene un atributo que se llama gracia. Y por esa gracia, yo soy salvo. Porque Él quiso, yo soy salvo. Tu religión, y se lo pueden decir a cualquier religioso, a cualquier persona de cualquier religión, de cualquier parte del mundo, tu religión, o tu filosofía, o lo que tú piensas, establece que tú puedes ganar algo. Lo que es mi fe es que Dios hizo todo por mí, porque Dios tuvo gracia para conmigo. Y por eso es que yo puedo rechazar mi maldad, mi impiedad, y puedo rechazar lo que el mundo me enseña para que yo pueda pertenecer a determinada aglomeración. El primer paso de la santificación es el rechazo a quien soy yo como persona antes de Cristo. Es la renuncia a mi anterior hombre. ¿Estamos? Sí. Ok. Ahora vamos al siguiente paso. Si por un lado es rechazar una cosa, por el otro lado no es solamente rechazar y quedarme vacío, no, es rechazar y reemplazar lo que yo he rechazado para colocar en mi vida 4 palabras que describen la vida de un cristiano, el proceso de santificación. 4 palabritas. La primera, sobriedad. Recuerden, quiero recordarles lo que significa la palabra sobriedad. Significa poner mi entendimiento, mi mente, en lo que Dios piensa que es lo bueno, que es lo correcto, que es lo honesto. Sobriedad. Que cuando yo actúo en la manera en que Dios me ha enseñado a actuar. Sobriedad no significa que tú pierdas tu sentido del humor, al contrario, que tengas un humor sano, como al que Dios le gusta. Sobrio. La segunda palabra que tiene que ver con la santificación y que tenemos que crecer en ella, justicia. No mi justicia, la justicia de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a otros cuando nosotros fuimos tratados con una justicia superior? ¿Qué merecíamos nosotros por nuestra manera de vivir y por nuestra manera de ser? La muerte. La muerte. Eso es lo que merecíamos. Alzano. ¿Cómo? ¿Cómo, Pati? No, perdón, es que se me desactivó el cosito ese. Ok. Nosotros lo que merecíamos era estar en esa cruz donde el Señor Jesús estuvo. Eso es lo que merecíamos. Ahora, con la justicia de Dios, Dios colocó a su Hijo, lo encarnó para que Él muriera por nuestro pecado y cumpliera la ley de Dios, imputando su justicia a nosotros.
¿Cómo debemos vivir nosotros en la santidad, en la santificación? En la misma manera en que la justicia de Dios se dio con nosotros, de manera generosa, siendo ejemplos de piadosos, siendo ejemplos de aquellos que podemos perdonar, siendo personas que miramos a los demás y los miramos acorde como nosotros somos y que merecen de nuestra gracia tal como nosotros recibimos la de Dios. Así que cuando juzguemos a las otras personas, no las juzguemos por lo que hacen o dejen de hacer o por lo que están procurando en maldad. Juzguémosla con gracia, la gracia de Dios. Y la gracia de Dios requiere de justicia. Y si no, pregúnteselo a Jesús. Sobriedad y justicia. Una tercera palabra es piedad. Nuestra manera de vivir debe ser piadosa. Y si quieren saber qué significa piedad, miren del versículo 11 para arriba y se darán cuenta lo que es vivir de una manera piadosa. A los hombres se les dice que sean sobrios, a las mujeres se les dice que sean maestras, no dadas al vino. A las jóvenes se les dice que amen a sus maridos, a sus hijos, que sean hacedores. A los jóvenes se les dice que deben ser ejemplos para todos los demás. A los siervos se les dice que deben estar sujetos, que deben tener un corazón dispuesto y no defraudar. Todo eso, todas esas cosas son piedad. Esas cosas no las van a encontrar ustedes en el mundo, no se encuentran automáticas. No, esas no son. Y en nosotros tampoco. Gracias a Dios que nos dejó al Espíritu Santo para que pudiéramos vivir piadosamente. Y hay una cuarta, esperanza. No somos de aquellos que se quedan plantados. Somos de aquellos que caminan hacia una esperanza real, porque lo que Dios ha escrito, Dios lo va a cumplir, porque Dios no miente. Un cristiano jamás se queda quieto. Siempre va en pos de la esperanza feliz, bienaventurada, de que su Señor va a regresar. Y por eso puede vivir con sobriedad, con justicia, con piedad, porque pone los ojos en la esperanza de un cielo, de un iba a decir de un país, de un reino del cual nosotros somos propietarios. Lo hemos visto en el Apocalipsis. A esa esperanza es a la que apuntamos. Apuntamos a esa esperanza cada vez que hacemos la cena. ¿Por qué? Porque yo estoy mostrándole mi esperanza a los que están sentados conmigo cenando. Es lo mismo por lo cual yo voy y doy algo a una persona que no tiene, a un pobre o a alguien que, no, ni siquiera que sea pobre. Puede ser un rico. Ustedes no saben cuánta pobreza hay en la riqueza. El Señor, creo que 2 o 3 veces en todos los evangelios dice, pobrecito. Más o menos. O sea, llevándolo a palabras de hoy. 2 o 3 veces dice, pobrecito. Una me acuerdo a Jerusalén. Pero una en la cual creo que lloró, es más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja a que entre un rico en el reino de los cielos.
Al joven, sí, ¿verdad? Al joven rico. No saben cuánta pobreza hay en la riqueza. Nosotros añoramos la riqueza de este mundo y vemos a las personas con riqueza y pensamos que son las personas de éxito y queremos copiar a las personas de éxito. Yo estaba viendo ayer una de esas películas de Navidad que ahora ya usted pues, no esas películas. Y cómo ven a esas personas, la estrella de cine y todo el cuento. Maradona. Oigan, nosotros tenemos a alguien a quien adorar y que realmente merece ser adorado. Alguien que realmente merece ser seguido. Alguien que realmente merece mirar lo que hace y hacerlo como él lo hizo. Nosotros lo tenemos ahí al lado, caminando con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y nos devanamos los sesos en buscar las tonterías de este mundo, en vez de poner los ojos en la esperanza bienaventurada que es nuestro Señor. ¿Por qué luchamos con tanto ahínco por cosas que se van a destruir? Lo dijo el Señor Jesús, lo dijo Job, lo dice en Eclesiastés, lo dice en Proverbios. Y nosotros seguimos haciendo exactamente las mismas cosas, yendo en pos de un montón de cosas que se van a destruir. La santificación es el proceso en el cual Dios nos lleva a ser día con día más y más semejantes a la plenitud del Señor Jesús. Quiero que vean esta expresión del autor de Hebreos. Es una oración. ¿Ok? Es una oración. Pero que nos coloca realmente en el hecho de que nosotros somos agraciados por Dios. Y el Dios de paz, el Dios de paz, que resucitó de los muertos, que tuvo el poder para resucitar de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre que hemos recordado ahorita con el vino, por la sangre de un pacto que ya no puede ser quitado porque es un pacto eterno. Ya no es como el pacto anterior, este pacto es eterno, nadie lo puede invalidar. Ese Dios de paz nos haga aptos en toda obra buena para que hagamos su voluntad. Así que la gracia de Dios no es solamente el hecho de que somos salvos, sino que además nos da la aptitud. Eso significa que nos hace capaces de vivir en toda obra buena, porque toda obra buena es la voluntad de Dios. Escuchen bien eso. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. O sea que cuando nosotros agradamos a Dios, es el poder de Dios en nosotros, es la gracia de Dios en nosotros, ejecutando cosas que Dios se agrada. Esa palabra de agradar significa como
Ustedes han visto esas, yo estaba mirando, he visto como 3 grados o cosas, esa cara de los padres cuando ven a sus hijos con el cartón. ¿Han visto la cara de los papás y las mamás cuando ven a su hijo con el cartón de me gradué de preescolar, y ven la cara de la papá y de la mamá? El pelado está sosteniendo ¿cómo se llama? El diploma, lo está sosteniendo con una cara como de aburrido. Pero le ven la cara a los papás y tienen una cara de felicidad, oye, como de ensanche del pecho, como de orgullo, ¿no? De, wow, mi hijo es un preescolar. ¿No lo han visto? Pues si no lo han visto, miren la cara de los papás. Y si se graduó de bachiller, y si se... Esa es la... Hasta de preescolar. Sí. Hasta de kinder. De kinder, sí, no. Y ven la cara. Y eso es la palabra agradable aquí, es la cara de él, viendo cómo al hacer él su voluntad en ti, y tú lo haces, él pone esa cara. La verdad es que no sé en qué otra forma puedo explicarles eso de agradable, pero fue la que se me ocurrió. En todo caso, es increíble que él hace en nosotros lo que es agradable para él. Es por su fortaleza, es por su gracia. Y dice, porque esto se dio por Jesucristo. Por esta cena que hemos hecho, por lo que Jesús hizo en esa cruz, nosotros somos portantes de lo que agrada a Dios por la fortaleza y el poder de Dios en nosotros. Por eso, la única cosa que a uno le queda es decir, que sea la gloria para Él por los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén. Eso es lo que nosotros debemos aprender acerca de la gracia de Dios. Esa es la razón por la cual podemos vivir como personas diferentes, entendiendo quiénes somos. Somos hijos muy amados, hermanos muy amados, y guiados por un espíritu que nos anhela. Me parece fácil. Un espíritu que nos anhela. Es un espíritu que nos anhela, un espíritu que nos cela en el buen sentido de hacer las buenas obras. Y fíjense bien, no es que nosotros seamos tan buenos que hacemos las buenas obras. No es que nosotros podamos ser catalogados porque como aparecemos allá en la televisión haciendo buenas cosas por los niños o por los que están en silla de ruedas o porque estamos haciendo bien nuestro trabajo, qué grandes personas son. No, es porque Dios hace en nosotros lo que le agrada a Él. Para eso son los hijos. Eso es el incentivo más grande que existe para que nosotros seamos santificados por voluntad. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Esa es la razón por la cual todos nosotros debemos tener un corazón como el que aparece en Tito, antes del 2:11. Eso es lo que Dios le dijo, Dios le dijo a Pablo que nos dijera a nosotros, escribiendo la carta a Tito. Esas son las cosas que hay que exhortar, que hay que reprender si es necesario, porque todos necesitamos vivir
una vida conforme a lo que tenemos. Rechazar la impiedad que está en nuestro corazón, rechazar la mundanidad que nos rodea y que nos hace caer, y al contrario, acoger la sobriedad, la justicia de Dios. Bien, es la justicia de Dios, la piedad que corresponde a esta justicia, y mantener nuestros ojos en la esperanza segura y certera de que el Señor vendrá por nosotros pronto. 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 Marán Atá. Ok. Listo, abiertos los micrófonos ya. Yo terminé. Ustedes cuenten qué ha pasado, cuenten qué les ha traído Dios a su corazón, qué cosas han sido relevantes, algo que haya surgido, o preguntas también que hay. Este es el tiempo del PQRS. Todo el mundo ahora tiene PQRS, ahora yo también voy a tener PQRS. ¿Todos saben qué es PQRS? ¿Eso qué es? Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. No la había escuchado. Quejas, Está buena. reclamos, sugerencias. Ok. ¿Cómo es? PQR. PQRS. Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Ok. Más que tres. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere expresar algo? Yo quiero opinar. Esa mano en ese alto a las cosas mundanas del mundo y todo, es esa mano que a veces cuesta poner. Es esa mano que a veces la quiero poner un poquito así y como que la bajo y más bien la pongo un ratico y la quito y como que la dejo abierta y dejo esa puerta abierta para que entre y salga. Como que no decidimos, no, preferimos como dejar esa mano arriba y abajo, arriba y abajo. Y sabes que el problema con eso es que mientras esa mano esté ahí, mientras esa mano no esté ahí, yo no voy a continuar. Claro, porque si tú no tienes esa mano ahí puesta, pues van a entrar las cosas del mundo y hacen contigo y tú permites que pase. Pero sobre todo es que no me dejan hacer lo que es agradable a Dios. Miren, correcto, claro. Miren las cuatro palabras que implican, miren, revisen bien esas cuatro palabras que implican ese crecimiento en santidad. La sobriedad, la justicia, la piedad y la esperanza. Si nosotros crecemos en esas cuatro, podemos estar seguros que poco a poco la otra parte va quedando relegada. Pero eso no es posible si primero no ponemos la mano y el catequieto a un corazón que es perverso y a un mundo que nos rodea y nos impele a hacer lo malo. ¿Entienden? Nos impele a hacer lo contrario a agradar a Dios. Yo me pongo a pensar, es como si tú sabes que estás en un barrio peligroso y si dejas la puerta de tu casa abierta, pues se te entran los ladrones. Entonces, ¿tú qué haces? Pues la cierras y la mantienes cerrada para que no entren los ladrones. Esa mano debe estar ahí puesta todo el tiempo. Buena analogía. ¿Alguien más? ¿Nadie más tiene algo que decir? Yo pienso que la lucha... Qué pena, no, te escucho, qué pena. No, que creo que este es un proceso diario. Todos los días hay que empezar y todos los días hay que lograr la victoria sobre estos temas. Eso no es decir simplemente como quien renuncia al trabajo y no vuelve, no. Esto aquí es de todos los días porque es el diario vivir.
nosotros estamos expuestos todos los días a que nuestra naturaleza humana surja, de nuestra naturaleza humana surjan las cosas que no deben surgir. Y eso es una lucha diaria, eso no creo que sea una cosa de un tajo así, ya, así no, esto es diario, todos los días esa mano hay que ponerla más fuerte, otros días se caerá y tocará volverla a levantar, pero todos los días. Eso es verdad, porque como lo hemos estudiado varias veces, esto es un proceso. Eso es como cuando uno están haciendo terapia. Entonces, uno al principio no nota que pasa nada cuando le están empezando las terapias. Y hace uno las 5 primeras terapias, le duele a uno hasta lo más profundo y uno dice, ¿pero qué? Me duele y no me pasa nada. Y muchas personas, por el dolor y porque no ven ningún cambio, se retiran. Pero no, termina las 10 primeras terapias y entonces verás que has avanzado un poquito. Haz otras 10 y verás que avanzas. Y cuando llegues a los otros 10, ya el avance es más rápido que el hecho de cómo estabas al principio. Y no sé, hay varios ejemplos con respecto a eso. Por ejemplo, nuestro mal sistema económico donde nos cobran primero los intereses de los préstamos. Y al principio tú pagas interés. Y tú ves que tu deuda, oye, ¿qué pasó con la deuda? Sigue siendo la misma. Pero cuando llegas a la mitad, empiezas a ver que los intereses van disminuyendo y el saldo va disminuyendo y los intereses también. Os digo, aumentando. Entonces, ¿qué significa? Que estás pagando más deuda que intereses. Y eso es la manera en que vas progresando. Es exactamente igual. Es un proceso. Y como dice la nena, eso es de todos los días. Porque todos los días vamos a tener, acuérdense, nuestro corazón y nuestro ser pecaminoso no se va a ir hasta que no nos lleven al cielo. Y lo segundo, el mundo todos los días va a tratar de hacer que hagamos lo totalmente diferente a lo que Dios pide. Todos los días. Todos los días hay que pelear. También está el tema de la piedad, ¿no? La piedad la podemos llegar a confundir. El tema de ser piadosos puede llevarnos digamos, a permitir que unas personas se pasen por encima de nosotros, porque si no tenemos, por ejemplo, pueden pasar por encima de la generosidad, ¿sí? Confundir la generosidad de ayudar a alguien con mantenerlo, con alcahuetearle muchísimas cosas, o permitir que las personas pasen por encima de nosotros que porque somos piadosos. Y con ejemplo de la terapia también está el ejercicio, ¿no? A mí no me gusta pensar que hago ejercicio, pero no hago ejercicio. Entonces, el tema de comenzar el dolor físico, etcétera, y ver que no pasa nada, me desalienta. Pero entonces ahí está la tarea de la terapia con el Señor. Al principio pensaremos que no pasa nada, pero realmente Él está orando en nuestras vidas. Está ejercitando nuestro músculo espiritual. Así es. Yo también pienso, pastor, que el mundo todos los días nos ponen cosas nuevas para que sigamos eso, ¿no? También para que nos desviemos. Entonces, por eso hay que estar firme en eso también. Porque a veces como es, no, yo no voy a caer, yo estoy fuerte en esto, pero te van a mostrando otra cosa mejor que eso y ahí puedes caer. Entonces, cuidado. Así es. Sí, necesitamos estar muy alerta, porque nuestra naturaleza nos guía a hacer lo que el mundo le gusta que nosotros hagamos, porque así es como hemos aprendido. Pero el tomar la decisión de rechazar esas cosas y empezar a vivir como a Cristo le gusta, es algo que es una cuestión de todos los días. Y tener mucho cuidado porque podemos ser engañados. Eso es el problema. Solo eso, sino que vivir como nos pide el Señor que vivamos. Él nos salvó y pues no nos va a quedar fácil.
y hacer eso no es fácil. Es algo que requiere toda la decisión y todo el compromiso y toda la convicción de que uno sí quiere vivir así. Y vivir así no es fácil, es algo complicado y que el mundo está lleno de un montón de cosas que finalmente son más ricas. ¿Sí? Finalmente el chocolate es más rico que el huevo sin sal, pero pues igual si tú no puedes comer sal, te toca comerte el huevo sin sal y no puedes comer chocolate. Entonces, esa es una cosa que tenemos que tener presente. Y eso es un buen ejemplo. Se tiene que comer el huevo sin sal. Pero el problema es que nosotros nos quedamos pensando, ay, si tuviera sal, en vez de decir gracias por el huevo. Tío, ¿te vas a decir algo? Sí. Vuelvo a la parte de Efesios 4:23 sobre la renovación de la mente. Lo que hemos visto y lo que el Señor nos ha mostrado a través de ti hoy realmente es impactante, pero yo no creo que sea difícil. No creo que sea difícil después de que se haya tomado la iniciativa, la voluntad. Y la idea es que de las 4 componentes que hemos visto, hagamos un hábito. Cuando tú fijas el hábito, las cosas surgen. Y además tenemos un muy buen apalancamiento espiritual en el Espíritu Santo. Yo pienso que realmente, básicamente, se trata más bien es de tener la disposición de corazón, el ánimo y la voluntad para hacerlo. Totalmente de acuerdo. Fíjense bien que dice en Hebreos que Dios es el que hace en nosotros eso. Es que el problema es tratar de vivir la santidad de Dios en nuestras fuerzas humanas. Eso es absolutamente imposible. Uno tiene que dejarse al poder de Dios para que el poder de Dios haga la obra que a Él le agrada. Es más o menos como vaciarse de quien es uno para llenarse de quien es Dios. Y realmente ese es el objetivo de lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos hijos de su Padre. ¿Cómo son los hijos de su Padre? Son los hijos que siguen lo que el Padre dice. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con nuestras propias fortalezas no podemos. Entonces toca que sea Dios el que lo haga. ¿Qué dice Dios? Ok, para que ustedes lo hagan necesitan de mi espíritu. Ah, pero señores, que eso es imposible. Ok, les voy a dar un ejemplo. Miren a Jesús. Jesús, mientras estuvo en el cuerpo, mientras fue humano, fue 100% humano, y quien lo guiaba era el Espíritu Santo. Quien hacía las obras era el Espíritu Santo. Quien sabía era el Espíritu Santo. Quien moldeaba era el Espíritu Santo, y quien mostraba la palabra era el Espíritu Santo. Ahora bien, cuando Jesús es quitado, entonces el Señor dice, ahora el Espíritu Santo se los dejo. Yo les dejo al Espíritu Santo que me ha acompañado a mí, se los dejo a ustedes para que ahora las mismas cosas que ustedes han visto que yo he hecho, las hagan y aún mejores que las que yo he hecho. Eso es la fortaleza que nos impele a hacer lo que Dios quiere, a tener sobriedad, justicia, piedad y esperanza solamente en Él. Si fuera por nuestra fuerza, estaríamos reclamando algo, pero no, es por su gracia. Recuerden por favor, que todo lo que trata esto es la gracia de Dios. Es porque es su voluntad, su gracia, es parte del ser Dios. Esa gracia es parte del ser Dios. Yo también opino lo que es el discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal. Esa es una lucha también, al menos para mí, muy constante, porque no sé si a veces lo que hago, yo lo siento bien, pero los demás dicen, no, eso está mal, y hay veces que me confunde en ese sentido.
esa es una lucha que yo tengo diaria. Muchas veces uno no sabe si callar, si hablar. Si hablamos es malo, porque entonces la otra persona es la culpable y se siente no sé qué. Pero si no hablamos, entonces es que como a mí no me dijeron, como yo no sabía, entonces uno no, esa es una lucha que tengo yo diariamente sobre el discernimiento del bien, qué es lo que estoy haciendo bien o qué es lo que estoy haciendo mal. Pero a mí el cuadrito que tú nos mostraste la vez pasada me ha servido muchísimo para, como el espejo, para ver qué es lo que es. Ok. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ha sido un buen tiempo. No sé ustedes cómo se hayan sentido, pero para mí ha sido muy bueno entender que realmente no depende de mí, sino de la gracia de Dios. Pues, les digo, me quité una carga de encima. Wow. Porque a veces yo también paso por las de Maribel, bueno, esto está bien, está mal. Y cuando me acuerdo que tengo que revisar a dónde va a llevarme eso, y entiendo, ok, esto es sobrio, esto es piadoso, esto tiene la misma justicia amorosa de Dios, esto me lleva a entender la esperanza que tengo en Cristo. Solamente teniendo en cuenta esas 4 palabras en mi mente, casi que puedo, habrán algunas cosas que no puedo entenderlas, yo estoy plenamente consciente. Pero con esas 4 palabras en la mente, cuando uno hace cualquier cosa y lo pasa a través del sedazo de esas 4 palabras, es muy probable que tú puedas entender claramente lo que hay que hacer. Porque sería lo que Dios haría. La otra cosa importante es la palabrita esa grande que es todos. Nosotros a veces, como yo estoy escuchando a Maribel y entiendo mucho porque yo creo que a todos nos pasa lo mismo. El inconveniente es que, digamos que uno se siente a veces mal por no saber qué decir o por callar o por no callar. Pero es que también tenemos que considerar que la justicia divina está también haciéndose o desarrollándose en las personas que están alrededor de nosotros. Y nosotros únicamente nos compete es orar, porque eso es lo que nos dicen que debemos hallar tranquilidad en la oración. Sí, me gusta cómo empieza ese de Hebreos, y el Dios de paz. ¿Ibas a decir algo, Luzma? No, ahí está. Yo leí esto acá en Romanos 3:24, dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Así es, así es, así es. Ok, bueno, este jueves tenemos la última parte de oración, del estudio que estamos haciendo sobre orar y comunicarnos con Dios. Y bueno, estamos hablando en la semana cualquier cosa. Hay que seguir orando por doña Ana, hay que seguir orando también por el esposo de Gina, hay que seguir orando por Claudia, su trabajo, etcétera. Mis sobrinos están en un paseo, entonces hay que orar por ellos también. No sé si están guardando la distancia, no creo, pero hay que orar por ellos. Orar por los que los van a recibir cuando vuelvan. Sí, yo no sé cómo va a ser eso. Bueno, y por todas las cosas que están pasando también, seguir orando unos por otros. Eso nos dijo el Señor, que había que orar unos por otros. Y bueno, el Señor los bendiga en esta semana. Yo haría una oración muy especial por Bogotá. Por Bogotá, algo? Porque Bogotá. ¿Qué pasó? Porque ya con 3.000 contagios diarios y más de 100 muertos, yo haría una oración muy especial por Bogotá.
Hay que orar por la alcaldesa, hay que orar por las personas que están en eminencia, como hemos orado, hemos visto, Cierto. y que el Señor haga lo que tiene que hacer. Bueno, muchachos, un abrazo para todos y ojalá pues que estas cosas también nos hagan descansar nuestro corazón. Muchas gracias. Hagan ir adelante. Gracias, saludos para todos. Bueno, Saludes. Gracias. Gracias a todos, bendiciones. Buena semana, Dios los bendiga. Chao. Chao, chao. chao, chao.